Vamos a aprender cómo enviar datos desde un componente padre hasta un componente hijo. No olvides suscribirte. Vamos a abrir Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Sirve para cualquier versión de Blazor, estos fundamentos. Es bastante importante aprender a enviar un dato desde un componente padre hasta un componente hijo. Lo usamos muchas veces y vamos a ver cómo se hace. En esta parte yo tengo unos componentes que vienen por defecto, ya vienen hechos. En esta plantilla yo voy a modificar este componente para que sea mi componente padre. Para enviar datos desde este componente padre hasta un componente hijo que voy a crear. Voy a agregar componente Razor. Vamos a agregar un componente hijo. Suscríbete y dale a me gusta si este Este es contenido mi te es de componente ayuda. hijo. Voy a ir aquí a mi componente padre. Voy a colocarle aquí que este va a ser el padre. Y desde este componente yo voy a enviar datos hasta este componente hijo. Para enviar datos hasta este componente hijos, tengo que tener dónde recibir esos componentes. Esto se hace con un parámetro. Este parámetro puede ser de cualquier tipo. Puede ser, en este caso, yo voy a enviar un dato tipo entero. Pero ese dato puede ser de tipo string, tipo numérico, incluso lo más trascendental es que pueda ser una clase, también un objeto, directamente que se envíe como información del componente padre al componente hijo. Y aquí yo voy a tener donde representar ese valor. Voy a colocar aquí una etiqueta y voy a colocar ese componente o ese valor del dato en el componente hijo. Y no olvides suscribirte. Voy a colocarle aquí un texto. Voy a enviarle que esto es desde el padre. Entonces ya tengo mi componente hijo. Ahora lo que voy a hacer es desde el componente padre, que es este, voy a llamar al componente hijo. Entonces voy a llamar aquí al componente hijo. Voy a decirle dato. ¿Qué dato quiero enviar a ese componente? Y en este caso yo voy a enviar este dato que está aquí, el valor actual del counter. Entonces lo que va a hacer este componente, voy a colocar aquí un HR o una línea para distinguir que a partir de ahí estoy colocando a mi componente hijo. Aquí tengo mi componente padre y si se fijan aquí tengo el componente hijo. Entonces cada vez que yo le doy clic, este dato está viajando desde el componente padre Ve a la hasta el descripción del video para componente acceder a hijo. material. Este concepto es algo sencillo, pero es muy importante y tiene bastantes utilidades. Entonces, esta es la forma como nosotros enviamos datos desde un componente padre a un componente hijo. Este dato que envío acá, este parámetro puede ser string, double, puede ser un objeto también. Y así podemos diversificar el tipo de información que enviamos desde un componente padre a un componente hijo.